Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos presenta en esta tercera semana de Pascua que iniciamos una palabra que es clave y que nos permite a nosotros entender cómo seguir viviendo este tiempo de Pascua en nuestras vidas y en nuestro corazón. Esa palabra la repetimos muchas veces ahorita en
el Salmo, y habla sobre que es dichoso quien camina en la ley del Señor. Y dentro de ese camino que cada uno de nosotros hace por la vida, buscándole sentido a la misma y tratando de encontrar las razones por las cuales levantarse todos los días y por las cuales ir a trabajar y por las cuales dedicarse a amar y demás, pues seguramente una de las respuestas que nosotros hemos encontrado, y por eso estamos aquí reunidos, es el Señor, es Jesús. Ahora bien, la pregunta acerca de cómo yo me encuentro con el Señor y cómo yo le he dicho al Señor que sí y cómo yo quiero estar con Él, pues genera ciertos matices en los tipos de respuesta que cada uno de nosotros tenga. Y entonces la pregunta que se suscita es, ¿qué estoy buscando yo en Jesús? ¿Qué estoy buscando yo en Jesús? Precisamente porque, como lo leíamos hoy en el Evangelio, parece que muchos buscaban en Jesús simplemente el tipo mágico, el tipo que hacía cosas completamente extraordinarias, ¿sí? Y que me alejaba a mí de la realidad que estaba viviendo. Seguramente ese no tendría que ser el tipo de Jesús que nosotros buscamos en nuestras vidas, porque si entonces no encontramos cosas extraordinarias en nuestro diario vivir, pues entonces Jesús deja de ser importante, porque no nos está concediendo cosas extraordinarias, si ese es el tipo de Jesús que buscamos. Entonces, ¿qué tres aspectos son importantes para reconocer en quien es dichoso porque camina con el Señor? La primera es que en el camino seguramente nosotros nos pasan estas cosas, ¿no? Nos quejamos, es normal, ya hablamos de eso. En el camino nos volvemos despistados, ¿sí? Y en el camino, pues, estamos tratando de llegar al lugar donde hemos puesto nuestra meta, ¿no? Nos quejamos, nosotros, si uno va caminando por la calle y de pronto, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa a veces y muy seguido, es que de pronto uno se tropieza que con una piedrita, o que de pronto se puso los zapatos que no son los más cómodos, o que de pronto hay gente caminando muy lento, o bueno, varias cosas, ¿no? Y entonces uno empieza a quejarse, pero ¿por qué no caminan como yo, que camino rápido? ¿Por qué esta piedra está aquí atravesada? ¿O por qué me tropecé y demás, no? Y así como le pasa a uno cuando va caminando, así pasa también en la vida. Uno pasa bastante tiempo quejándose de ciertas cosas, ¿no? Porque tal vez no está saliendo todo como uno quisiera. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tanto tiempo estoy perdiendo quejándome? ¿Sí? Porque las cosas no están saliendo como yo quisiera. ¿O cómo estoy aceptando yo que las cosas no siempre salen como quiero y sin embargo tengo que seguir caminando? Esa pregunta para que cada uno de nosotros pues tenga una respuesta. Lo segundo que habíamos dicho es despistados, ¿no? Sí, uno a veces en el camino va muy despistado, por eso precisamente se tropieza, se cae, no se da cuenta de qué cosas están pasando alrededor, no se da cuenta de si hay una tienda nueva, si cerraron un negocio, o está uno porque como tiene los ojos fijos hacia dónde tiene que llegar, pues anda a veces muy despistado. Y así le pasa a uno también en la vida. Estamos tan despistados esperando llegar ya inmediatamente que se nos olvida disfrutar del camino, de lo que se nos ofrece durante el camino. Y entonces, aquí en este aspecto, para no demorarme tanto, la pregunta que tendría que suscitarse en el corazón de cada uno de nosotros es: ¿hasta qué punto el camino que estoy andando, tratando de darle sentido a mi vida con Jesús precisamente, pues estoy disfrutándolo? Porque no tiene que ser un camino solo de tortura y de sufrimiento, ¿sí?
Para llegar a Jesús no necesariamente tengo que vivir sufriendo y vivir mal, sino que tengo que aprender a vivir todos los momentos que se me presenten, tanto los de dolor como aquellos momentos de gozo y dicha, ¿sí? Dichoso el que camina, dichoso el que camina, ese que goza, porque está caminando en la ley del Señor y hacia el Señor. Y entonces el tercer aspecto que se nos presenta es cómo yo, poniendo los ojos en Jesús, estoy buscando a ese que ha resucitado, estoy buscando a ese que ha querido dar su vida por mí y que le ha dado sentido, no ese mágico, ¿sí?, que se pone el sombrero y saca un conejo del sombrero, ¿sí?, para mostrarlo y tener algo extraordinario, sino que es ese que ha querido darme la oportunidad de vivir verdaderamente un camino lleno de esperanza, un camino lleno de amor, ¿sí?, y un camino lleno de verdad con Él. Que sea el Señor quien nos permita tener la fuerza para seguir caminando por la vida, para seguir encontrándole sentido, precisamente agarrados de la mano de Él. Que nos dé la gracia de poder caminar verdaderamente aceptando todo lo que se presenta en el camino, sin tanta queja, sin tanto despiste, sino caminando dichosos con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.